Por supuesto, delicioso café y la buena música. Coloquio Café y Recuerdos. Aquí inicia un espacio diferente en la radio. Sé parte de nosotros. Tú eres nuestro invitado especial. Coloquio Café y Recuerdos. Iniciamos. Una charla entre amigos, buenos recuerdos, tertulia y entrevistas. Por supuesto, delicioso café y la buena música. Coloquio Café y Recuerdos. Aquí inicia un espacio diferente en la radio. Sé parte de nosotros. Tú eres nuestro invitado especial. Coloquio Café y Recuerdos. Iniciamos. Una charla entre amigos, buenos recuerdos, tertulia y entrevistas. Por supuesto, delicioso café y la buena música. Coloquio Café y Recuerdos. Aquí inicia un espacio diferente en la radio. Sé parte de nosotros. Tú eres nuestro invitado especial. Coloquio Café y Recuerdos. Iniciamos. Amigos oyentes y televidentes de Millennial Online, nuevamente estamos contentos aquí en su espacio Coloquio Café y Recuerdos. Ustedes saben, es un espacio en el que estamos conversando entre amigos de un montón de cosas que nos interesa saber, de un montón de cosas que la gente también le interesa saber. Y hoy tenemos un gran invitado, ya le daremos la bienvenida. Pues Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal, William? Buenas tardes, amigos. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Estamos con un invitado importante, un invitado de la amistad, un invitado que yo lo llamaría como una biblioteca andante, porque sabe de muchas cosas. Un poco chistoso también, pero es un individuo muy interesante, muy interesante. Esperemos que esta amena conversación pues nos permita seguir conociendo a las personas, sacando lo mejor de sí y que este conocimiento y este mensaje de vida se pueda aplicar en esta vida. Muchas gracias Arturo, gracias y queremos dar la bienvenida Manuel Andrade, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta tu casa de la corporación Millennials y también Radio Millennials Online. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, me encuentro a gusto aquí en un ambiente de amigos, aquí años que le conozco aquí a Arthur Miller, aquí a Arturo. Y a ti también te he conocido ahora, pues, y tengo el gusto sabiendo que ustedes hacen educación y están en esa área, pues, de desarrollo humano, potenciando a las personas, ayudándoles a que se realicen, se desarrollen. Eso es lo que podría decir, estoy a gusto con ustedes. Gracias queridos Gracias. amigos, no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram en miequecuador.es y en Facebook @millennials radio online. Están todos invitados a que nos sigan y participen en este su programa Coloquio Café y Recuerdos. Cualquier pregunta que quieran hacerle a Manuel, pues está, como decía Arturo, una biblioteca andante que vamos a hablar de algunos temas, pero como siempre decimos Arturo, nosotros ahora textualmente le desnudamos al personaje y entonces quisiéramos saber, Manuel, eh, ¿dónde nace Manuel? Bueno, aquí estamos en la calle González Suárez, ¿no? Aquí cerca. Entonces yo nací de aquí a unas 4 cuadras en la maternidad de Isidro Ayora. Entonces soy de aquí de Quito. Nací en Quito y estoy a gusto en la ciudad de Quito, a pesar de que ahora hace tanto frío. Pero pienso que es una ciudad bastante acogedora y hay todo lo que uno necesita, ¿no? Entonces, estudié también en el colegio, en la escuela La Salle, ahí en San Blas, que es ahí un poquito más abajo. Estudié la primaria y ahí aprendí las bases, sobre todo de la educación cristiana. Le conocí mucho al modelo del Santo Hermano Miguel, a quien admiro mucho como educador, un educador santo, y de quienes yo recibí ese impulso, digamos, para admirar a la personalidad de Jesucristo en la escuela, fue de los hermanos cristianos de La Salle. Después estudié el colegio secundario en el colegio Montúfar y entonces aprendí ahí filosofía y las bases matemáticas que me permitieron después incursionar. Yo
estudié ingeniería de sistemas en una Politécnica Nacional. ¿Eres ingeniero en sistemas? Sí, tengo la mención en redes de computadora y también estudié en la Facultad de Ciencias Filosófico-Teológicas, estudié filosofía en la Universidad Católica y teología también, estudié teología. Eh, para poder, digamos, enseñar en los colegios, porque yo trabajé bastante con los padres de la Arquidiócesis de Quito, yo saqué la licenciatura en enseñanza, en lingüística, en enseñanza de inglés. Entonces yo di muchos años inglés en colegios y en la Universidad Católica. Entonces eso también pasé casi 10 años en eso. Y luego de eso en la Universidad Central, con el título de ingeniería, en estos últimos 15 años he estado dando clases de cálculo y de lógica. Entonces yo he sido profesor de lógica en la Universidad Central y en institutos también, en lo que he podido aportar en la profundización del conocimiento. Entonces Pero estabas tú queriendo ser sacerdote. Dentro de tu vida, bueno, aparte de que ya sabemos que naces tú en Quito, ¿quiénes son tus padres? Cuéntame un poquito esa parte. Manuel, te molestamos. ¿Puedes apegarte un poquito más? ¿ahí me escuchas? Ya. Sí, pues con la silla es mejor. Perfecto. Sí, ahí me Mejor. escuchan todos, Ok, sí. mejor. Mis papás, o sea, mi mamá fue profesora de la Universidad Central en el área de biología, fue fundadora de la Escuela de Tecnología Médica Ya. con el proyecto Hope de los Estados Unidos en la Universidad Católica, y ese mismo proyecto de tecnología médica es el que se adaptó en la Universidad Central. Entonces todo lo que es laboratorio clínico actual, lo que existe en hospitales y en estos institutos privados, el doctor Zurita, el doctor Curren, la doctora Georgiana Barnes, y ya no me acuerdo cuántos más estuvieron en ese proyecto en la época del padre Villalba. Entonces ahí en la Universidad Católica hubo un hospital, donde es ahora el rectorado, ahí funcionaba un hospital. Y ahí se hicieron las instalaciones de los primeros laboratorios de tecnología médica, aunque no había esas computadoras que tenemos ahora, pero se hacían los conteos de células y todo se hacía a mano, con el microscopio, o sea, era mucho más difícil. Pero el aporte, digamos, pienso de mis papás en eso a la ciencia ha sido que la gente aquí tiene ahora acceso a exámenes de laboratorio a un costo accesible en la mayor parte del país. Entonces, donde comenzó eso fue en la Universidad Católica, en realidad por el proyecto Hope de los Estados Unidos. Entonces, Qué en interesante. eso trabajaron mis papás. ¿Los dos? Sí, mi papá trabajó en la empresa eléctrica como contador, él fue contador de la empresa eléctrica y se jubiló como jefe de bodegas. O sea, él es de otra área del conocimiento, pero igual su aporte también ha sido siempre el amor al estudio y el amor a los libros. Por eso yo en el seminario, yo estuve encerrado en el seminario 5 años, yo fui bibliotecario, o sea, yo organicé lo que son los libros y es un mar de, qué sé yo, 14.000, 15.000 libros, inclusive hay libros ahí muy antiguos que no tenían tratamiento ni siquiera inventario. Entonces en algo es un trabajo monstruoso que se hubiera podido hacer entre varias personas, pero yo pienso que por falta de presupuesto no se hizo. Entonces eso ha sido mi colaboración en lo que es a la iglesia y a lo que he podido en cierta forma pagar mis estudios, porque yo sin la iglesia no hubiese podido estudiar tanto tiempo, ¿no? Manuel, ¿por qué no culminas tus estudios de sacerdocio y ejerces Claro. el sacerdocio? ¿Qué pasó? ¿Por ahí te desvió? ¿Qué pasó? Tiene una cara de pillín. Bueno, digamos, siempre yo pienso que solo en este año aquí en Quito se han retirado como 10 sacerdotes para casarse. Entonces yo, para no estar en ese problema de que entro y después me salgo y el sufrimiento, entonces preferible no me hago, o sea, porque siempre para mí ha sido un problema ese, o sea, de que uno pues ve a una chica, se enamora y se le va el corazón en eso, ¿no? Entonces eso es un problema, que después uno dice, algo me falta la mitad. Pero de todas formas, como dice el William, o sea, no te haces sacerdote porque eres un fiel admirador
de las mujeres, y eso es muy importante, me parece excelente. Es la mitad del ser humano. Es el complemento, así es, de otra parte del ser humano, Claro. pero, ¿te has casado? O sea, por un lado no te hiciste sacerdote, pero te has casado, tienes familia. Es que siempre que yo he ido a pedir la dispensa en la curia, se han negado los obispos. O sea, no quiero decir... Pero que tú eres diácono. Sí, yo tengo el orden sagrado del diaconado, pero siempre que he ido a pedir la dispensa... O sea, puedes tú bendecir aquí el espacio, tú puedes... No sé, no estoy autorizado, porque ok. igual como por estas cuestiones de la Universidad Católica y de general de las universidades, como que no he estado en contacto con ellos, entonces me ven a los años, sino que hace 2 meses me llama el señor obispo auxiliar y me dice, estamos en proceso de que usted regrese. Yo le digo, me parece interesante, ¿no? Pero hay que discernir, le digo, porque qué tal si... Pues yo me encuentro ahorita que en esta crisis de En un proceso de discernimiento. Dice que no se escucha muy bien. de ¿Puedes apegarte un poco más? Probamos los equipos. De regresar, Ok. digamos. Pero Hola, yo hola, pienso hola. que en esta época de pandemia hay mucho problema económico. Pues estoy diciendo que si los colegios están cerrados, como el colegio que está aquí al frente de las Hermanas de la Inmaculada, no hay ingresos económicos. Entonces eso crea problemas, estamos hablando de volumen en educación de millones de dólares. Ya. Y eso le ha creado problemas a las universidades, a los colegios sobre todo. Entonces y también en las iglesias que están cerradas. Entonces no es que sea un negocio, pero de algo se ha de vivir. Entonces si está cerrado, más bien yo veo que más bien yo debería aportarles económicamente a ellos. O sea, no es como una profesión que yo voy a trabajar, yo más bien debería ayudarles. Esa es mi idea. O sea, ni siquiera dentro del ministerio, porque todo el mundo puede decir yo llamo a un sacerdote a que celebre una misa, pero ese ahorita no es el problema. De haber sacerdotes sí hay. El problema es que hay un desfinanciamiento. El Vaticano publicó el viernes una noticia que no sé si la mayoría le haya escuchado, pero el Vaticano tiene un déficit como de 70 millones de dólares en este día. Entonces, yo pienso que con la ayuda de todos, porque si somos 1.000 millones, podríamos poner cada uno 50 centavos y ya estaría el Vaticano Libre de deuda. Pero en cambio no es solo el Vaticano, son toditas las diócesis, toditas. Pero ¿por qué deberíamos poner dinero? Yo pienso que si quieres sostener los colegios y quieres sostener las iglesias, o sea, eso no es gratis, porque una iglesia, una casa, Una estructura, pero... cuesta. Sí, pero eso es la parte administrativa, no la Pero parte igual espiritual. Pero ahorita ni para eso. Pero vamos a la parte espiritual y nos Ni demos la cuenta base, que... ni la base económica para sostener las casas tienen, o sea. Pero nos se dieron cuenta de que obviamente la espiritualidad no está en una estructura, no está en una base, y eso es un gran error de la iglesia, no haberse preparado para poder visualizar esta situación que se les viene, no solamente a la iglesia como tal, sino a todas las iglesias. Y creo que es importante, creo yo, en lo que tú dices, y discrepo ahí, tienen que corregir muchas cosas, Manuel. Claro. Y tú sabes de qué estoy hablando, de algunos rectores, y tú sabes a qué me refiero. Volvamos un poco a lo que nos dice, lo que nos decía Manuel. Y dices que estás en un proceso de discernimiento, todavía no, estás pensándolo. ¿Y por qué te digo? Ha pasado mucho tiempo. 20 años. Ha pasado 20 años. Supongo que tú eras un laico comprometido con la iglesia. Claro. Sigue siendo un laico comprometido con la iglesia. Pero ¿en qué cambiaría, Manuel, que tú regreses, digamos que a ejercer esa posición del diaconado, esa orden del diaconado, cuando de pronto en la parte de laico puedes hacer el mismo trabajo, o cuál sería la diferencia? Yo pienso que la persona que está preparada, el momento que tienes el ministerio, hace que tu nivel de influencia sobre las personas se potencie, o sea, se haga mucho mayor. Entonces, que una persona es sacerdote, tiene mucha mayor influencia, o sea, puedes ejercer más el bien. Pero así como puedes ejercer el bien, si das un antitestimonio, se hace algo mal. Pero la idea es dar testimonio, o sea, ser
ejemplo para las personas, porque tú debes transmitir un estilo de vida, o sea, una forma Pero de ¿qué opinas tú realización. de cómo está la iglesia hoy en día? Tú eres, a ver, tú mencionaste en la entrevista de que tú eras docente, eras profesor Sí. y que muchas de las veces algunos sacerdotes o seminaristas en ese momento ya son sacerdotes. En virtud de eso, ¿tú qué opinas de cómo está la iglesia? ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que aquí en el entorno, Bájate un poquito, Manuel. sí, en el entorno, digamos, en el entorno latinoamericano en general, desde la época del liberalismo, o sea, hace más de 100 años, el ataque y desprestigio a la iglesia ha sido siempre evidente, ¿no? Inclusive desde la época de García Moreno, como viéndole a la iglesia como un elemento millonario y que son gente que vive en comunidad y no trabaja, como gente que le gusta los privilegios y lleno de sirvientes. Yo lo que les puedo contar de acuerdo a mi experiencia es todo lo contrario, o sea, la iglesia sobrevive en un ambiente hostil y sosteniendo obras que cuestan millones de dólares. Es la institución más grande en el mundo que tiene tantas obras de beneficencia a nivel mundial. Entonces, estas obras de beneficencia se sustentan a base de los aportes de donantes, que la mayoría son fieles católicos, y esos aportes pues llegan a estas personas pobres, ¿no? O sea, aquí mismo hay los ancianatos, hay de las hermanas de la caridad. Entonces, esa obra gigantesca que tiene a nivel mundial no se sustenta en la idea del negocio, ni tampoco en una idea comunista de ir hacia los pobres. Más bien se sustenta en el mismo mandamiento de Cristo de atender a los necesitados, que se basa en el amor a Dios. Es diferente. Manuel, un poco siguiendo por esta línea y quizá para ir aclarando un poco las cosas, ¿qué cambió a través del pontificado del Papa Francisco? Porque el Papa Francisco nos dice que tiene que ser una iglesia en salida. ¿Cómo interpretamos esto de una iglesia en salida? En pandemia. ¿Perdón? En pandemia. En pandemia. ¿Cómo interpretamos eso? Una iglesia en salida en pandemia, primero. Pero segundo, ¿cómo interpretar? ¿Qué cambió a raíz de que el Papa Francisco llega al pontificado? Porque sin duda alguna que tiene muchos opositores todavía. Pero ¿cómo le ves tú, que has estado dentro de la iglesia, que tú conoces mucho de la iglesia? ¿Qué cambió? ¿Qué tiene que hacer esta iglesia en salida? Digamos, el Papa Francisco, él pertenece, digamos, a esta doctrina desde el documento de Aparecida en el Brasil. Ahí se habla también de la iglesia en salida, la evangelización. Es justamente ir hacia los barrios y hacia las personas pobres a ser evangelizadas, o sea, ponerle a los clérigos y a los laicos también en movimiento para que evangelicen. Entonces eso está dentro de esa línea de esa iglesia popular, que sería, porque en sí lo que sostiene y lo que ha sostenido a lo largo de siglos la fe de la gente, es esa fe de la gente sencilla, es la fe del pueblo, es esa gente que tiene esas devociones tan fuertes a las imágenes de la Virgen o de los santos, es esa fe sencilla es la que le da sentido a su vida. Entonces eso es lo que se trata de sostener y lo que se trata de motivar. Entonces el Papa Benedicto XVI es el mejor teólogo que tiene la Iglesia Católica hasta el día de hoy con vida, o sea, es el mejor teólogo que tiene la Iglesia Católica. Y he utilizado algunos documentos de él justamente para clarificar aquí en las acciones pastorales que ha habido en los grupos, sobre todo como los carismáticos, que siempre tienden a estar en las nubes y no ir hacia lo social. Entonces el Papa Benedicto XVI ha escrito documentos muy concretos respecto a eso y le ha servido mucho para que los grupos carismáticos se integren a las parroquias, porque la otra opción que tenían era integrarse a los evangélicos, o sea, a las sectas protestantes, y eso pasó al inicio. Pero ahora los grupos carismáticos yo pienso que están más integrados. El movimiento que fundó el padre Ramitos o el padre Ramos, no sé si Claro. es Católicos en Acción y Unidos en Cristo, ahora existe en muchas de las parroquias grandes. Entonces son comunidades de matrimonios y ahora sí aceptan la autoridad de los párrocos,
porque antes no aceptaban era muy superficial. Entonces, gracias a esos documentos del Papa Benedicto XVI y las sugerencias de él, esos grupos se han adscrito a lo que sería la verdadera comunidad que es la iglesia. Ahora lo que dices de la iglesia en salida es un buen deseo que se tiene en los documentos de Aparecida hacia la iglesia popular, pero ahorita la salida no podemos hacer por la cuestión de la pandemia, pero hacemos lo que estamos haciendo ahorita, que sería a través de los medios de comunicación social, a través del internet, de la telemática, podemos evangelizar. Entonces hay muchas organizaciones en el mundo que ha intentado hacer eso, y de hecho hay bastante en los evangélicos en donde hay videos y todo de formación cristiana. Yo quise hacer eso con los grupos de laicos hace unos años, crear un sistema de enseñanza de teología para laicos a través del internet, pero hasta el día de hoy yo no he conseguido un centavo de financiamiento. O sea, a nadie le interesa. A mí me dijeron ahí de todo, los curas de pueblo no saben nada, que para qué van a enseñar si todo está en el internet, que cualquiera te puede enseñar eso. O sea, no hay idea de la formación teológica cristiana, ni peor de espiritualidad. Por eso la juventud en el internet está tan desorientada, y justamente a mí me ha dado mucha pena que estos jóvenes de las cárceles, la mayor parte son jóvenes, y podrían tener ellos esa formación y esa orientación cristiana. Tanto Arturo como yo sabe que nosotros sin la educación de la iglesia no hubiésemos podido desarrollar. O sea, eso es. O sea, la iglesia nos ayudó, la formación cristiana. En respuesta a lo que dice Manuel, yo creo que eso es importante. Y la Corporación Millennials, pese a ser una entidad ecuménica, porque aquí no se disgrega a nadie, Arturo, pero creo que este es uno de los medios en los que se puede hacer evangelización. Y la evangelización no es solamente, como decía alguno de nuestros mentores, el sentarse a rezar el rosario y ya. Yo creo que va mucho más allá de esto. Entonces, conversaremos, porque yo creo que este es un gran espacio para que se pueda comenzar a hacer una evangelización. Pero regresando al tema de Manuel, una faceta es que se involucró en la iglesia, que se involucró y es un diácono, pero la otra faceta que a mí me parece, no sé, Arturo, si tú le piensas, no está oculta, es distinta, ¿no? O sea, estabas en la iglesia, pero al mismo tiempo estabas en la Politécnica Nacional, que la Politécnica Nacional tiene otra concepción, creo yo, del mundo, tiene otra concepción de la espiritualidad, tiene otra de la vida. Y luego también fuiste docente de la Universidad Central, o sea, de la Politécnica. Y de la Politécnica, o sea, son varias facetas, y son cosas diametralmente opuestas, pero ¿cómo tú lo has llevado eso? Yo pienso que el joven es el mismo, o sea, ¿pero cuál joven? ¿A cuál joven al que va a la universidad? Gracias, al hermano. que va, muchas gracias. Me dijo joven. No, está el el que ingresa a la universidad es un joven que necesita esa orientación independiente en cualquier universidad que esté. Entonces, de los grandes laicos servidores de iglesias han sido politécnicos. El director de los movimientos de católicos en acción es profesor de la Politécnica. Entonces no es que sean disociados de la universidad. Y también el mejor laico comprometido aquí de Quito, que era el doctor Zambrano, que era profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central. Él fue nombrado por la Conferencia Episcopal como representante de los laicos del Ecuador. Entonces, un profesor de la Universidad Central. O sea, si él cumple como laico su papel de educador, esa es su misión como cristiano. O sea, está educando a la juventud. Entonces, todo joven necesita esa orientación, o sea, necesita eso. A mí me ha dado pena que esos pobres jóvenes de Bolivia estaban en el 5º piso de ese edificio, y entre ellos, o sea, no hay una orientación, no hay una guía de lo que les está pasando, y están frente a una estructura que se les iba a colapsar, pero ellos no se daban cuenta, porque no tenían una guía. Entonces, ¿en qué terminaron? Cayendo al vacío. Entonces, eso es lo que, ahí viene el papel del educador, de irles guiando para que ellos no les pase eso.
Es como las ovejas, o sea, uno tiene que guiarles para que no se vayan al despeñadero. Ahora que Manuel nos dice todas estas cosas, yo quisiera hacerte otra pregunta, Manuel. ¿Qué opinas tú de la situación que está pasando en el Ecuador? Y no te hablo de la situación política. Estamos invadidos primero de las redes sociales. Y en las redes sociales se dice lo que quiera y se hace lo que quiera, primero. Pero segundo, hay una crisis carcelaria. Pero tercero, hay una crisis de corrupción. Pero cuarto, hay una crisis política. Pero, o sea, el Ecuador en sí no tiene paz. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo podemos aportar nosotros como humildes ciudadanos o como cualquier wherever que nosotros decimos para que esto vaya cambiando? La educación es la respuesta y siempre es la respuesta porque todos estos jóvenes, lo que dices, la corrupción y estos problemas de los de la cárcel. Entonces, ¿cuánto falló la educación en los padres y en el sistema educativo para que estos chicos estén en las drogas? Entonces, una campaña de prevención para el uso y consumo de drogas, la enseñanza de los valores en los colegios, la enseñanza de los valores a través del internet. Por eso las plataformas virtuales debe haber una esperanza que se dicta a través de los medios como el internet, donde el joven puede recibir educación. Algo que no he visto aquí, que yo he visto alguna vez en otros países, es el colegio dentro de la cárcel. Entonces podría crear el colegio o el bachillerato dentro de la detención de menores. Entonces no es que se le concentra a los menores dentro de la cárcel para que no hagan nada, o sea, sino que existe un colegio dentro de la cárcel. Entonces eso, por ejemplo, es novedoso aquí y yo no he visto que nadie haya planteado eso, ¿no? Que sería, o podría crearse un colegio en línea teniendo ellos una computadora, podrían hacer el colegio, ¿no? Que sería, y claro, sustentado por el Estado o pagado por ellos mismos o como sus padres o quien sea, pero darle a la persona una esperanza de que sí puede surgir, o sea, que sí puede superarse, que sí puede ir adelante a través de la educación. O sea, no es que todo sea corrupción, los buenos somos más, hay ese dicho, o sea, la mayor parte de la gente aquí es buena, o sea, pero no tú. Bueno, no sé, eso calificas tú, pero... Te lo digo, o sea, no para que... Yo sabes que siempre te voy a hacer preguntas que distorsionen un poco tu pensamiento y descubriendo todo lo que vas diciendo. Bueno, uno no Claro. no puede decirse que se autocalifique de bueno, pero tampoco puede decir que he hecho el mal. Entonces no podría yo hacer esa calificación, ¿no? Entonces la mayor parte de las personas están dentro de esa esfera de personas que buscan el bien. Lo que a mí me preocupa es que por las malas políticas educativas hay más o menos unos 2 millones de jóvenes menores de los 20 años en el Ecuador que están sin acceso a la universidad y están sin trabajo. Los ninis. Pueda que sean los millennials, ¿no? No, son los ninis. O sea, Que ni estudian ni trabajan. nacieron en el 2000, entonces ahorita están ya en 2021, están ya cumpliendo 21 años Así es. y no tienen trabajo y Ni no estudian. Entonces la propuesta del millennials que podría ser revolucionaria sería crear una alternativa para esos 2 millones de jóvenes para que puedan hacer su emprendimiento, su carrera, su trabajo o la organización entre ellos como para que se pueda crear empresas. Entonces todo eso, yo noto un defecto enorme en la educación que se da en el Ministerio de Educación y no sé si sea a nivel de toda Latinoamérica, pero no se enseña el trabajo en equipo, o sea, tanto la formación en radio como la formación en los programas que se dan son individuos o es una formación que solamente es individual para cierto conocimiento de ciencias básicas, pero no se está formando en el entorno comunitario y social, o sea, la organización, olvídense de lo que sería lo político, la organización hacia el emprendimiento en el trabajo. Lo que están haciendo ustedes ahorita es crear una radio o crear un sistema educativo, hacer un colegio, eso es un emprendimiento.
es porque ustedes tienen esa idea a través de un largo proceso de formación, sino que a esos 2 millones de jóvenes que son un bullir de ideas y de seres humanos que necesitan De trabajar. hormonas. Bueno, sí, inclusive en eso se podría trabajar para que ellos canalicen toda su energía en cosas productivas. Entonces, no solamente huertos familiares, puede ser creación de perfumes, creación de compotas de manzana, puede ser hacer sus propios embutidos, puede ser hacer su propia ropa, puede ser hacer sus propios adornos, puede ser sus propias ideas o programas de computación, eso sí hay, claro, pero gente que puede crear sus propias ideas para hacer sus emprendimientos y así ganar dinero. Entonces, ese detalle no existe en la formación del Ministerio de Educación. No existe. Eso. No hay, o sea, no encuentro, o sea, Lo todo, dijo Manuel Andrade. Manuel Andrade. Lo dijo Manuel Andrade. no encuentro, o sea, Una, no, o sea, formación en grupo para hacer Manuel, emprendimientos. ¿cuál es encuentras tu diferencia de la educación de hace 10, 15 años? Ahora, y no me refiero a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, sino a la forma de enseñar, a la currícula, a cómo se está dando. ¿Encuentras mucha diferencia? Porque mucha gente dice, y aquí han estado entrevistados, recuerdo Arturo, que han dicho lo anterior era muy bueno, ahora está mal. Mucha gente dice, no, ahora tenemos muchas más posibilidades. ¿Qué piensas tú? No sé, que hay que pensar que el ordenamiento, digamos, de lo que se quiso hacer, y esto ya viene desde hace muchos años, desde la época de Rosalía Arteaga, la ministra de Educación, se quiso normalizar al sistema educativo, porque generalmente en los colegios, cuando yo estudiaba en los años 70, cualquier persona daba clase en colegio, cualquier persona. Un dentista me daba matemáticas, otro me daba inglés, o sea, no Un había... diácono se daba religión. Bueno, eso sí está preparado. Está bien, pero sí, Usualmente bien, sí, en los digo, colegios fiscales está no bien. se dejaba la religión, o sea, Eso. podías hacer propaganda, pero no no podías en podía clases, no podías. Correcto. Entonces, en eso ha mejorado bastante desde esos años 70 a los 80, cuando ya se les empezó a exigir título a los profesores y en el área que den clases, ¿no? Entonces eso le perfecciona un poco al docente. Un poco he visto que ha mejorado en algo la alimentación también de los chicos en la etapa preescolar, entonces los veo un poco más altos, más fuertes. O sea, en la época cuando yo estuve en el colegio Montúfar, el año 80, estaban prácticamente los chicos descriados, o sea, entraban Salías tú a protestar. Claro, pero eso es hace mucho tiempo, eso es otro tema, pero sigamos. Perdóname. Sí, Me entonces, interesaba para ver si eras un hombre de acción. Sí. Un tirapiedras. Sí, de pronto. Sí. Un desarmado. pues eso también es una falla en la educación, porque ahí hay mucha manipulación y el adolescente, como no tiene todavía criterio, pues hace lo que le dicen los líderes. Y justamente uno de los líderes, el doctor Neyanes, es ahora un cristiano comprometido y él es fundador de el famoso Hospital de Niños de Santo Domingo, con el doctor Galo Segovia. Todos son del Colegio Montúfar, el doctor Chalo Montero. Ellos hicieron una asociación de médicos y fundaron el Hospital de Niños de Santo Domingo. Eso es una idea productiva, es un emprendimiento, es un servicio a la comunidad que sirve hasta ahora. El fundador ya se murió, pero la obra sigue. Y es hecho por médicos laicos, pero comprometidos con Cristo. Entonces ellos son del Colegio Montúfar. Entonces, Perfecto, esa es la idea de coger y No, retomar tus palabras. pero ya cuando son profesionales. Claro, o sea, ya claro, pueden- cuando ya están con otra Eh, visión y otra experiencia Entonces, de la vida, ¿no? la educación, digamos, un poco se formalizó ya en los estos años de correísmo, en donde se pedía la exigencia de los títulos en los colegios y después en las O universidades. sea, fue una cosa buena, loable. Pero en Te cambio, pregunto. el excesivo control no es bueno, porque se llega a manipular de acuerdo al interés de cualquier grupo que sea. Entonces se hacen guetos en donde necesitas cierto grupo de gente, entonces escoges de acuerdo a lo que... A tus creencias y tu forma de pensar. Sí, Ujú. entonces
esos guetos están dentro ya de las universidades y lastimosamente es así y eso hace que la sociedad esté dividida. Entonces no es que sea mejor ahora. Yo pienso que ahora las cosas se les ve con más claridad y la pandemia las hizo ver todavía con mayor claridad. O sea, se les puede ver a los... ¿Y qué piensas ahora de la educación superior, Manuel? Yo pienso que la educación superior, al no tener ese presupuesto que se debería tener para investigación, para laboratorios, está cada día rezagándose más del entorno mundial, de la globalización y del pensamiento complejo. O sea, no sabemos, y he encontrado inclusive hasta docentes que no saben manejar ni el Excel, que es un programa simple para hacer cálculos de sumas y restas en tablas, ¿no? Pero, Manuel, ahí te corto un momento y tú dices que estamos rezagándonos y hablamos del SPOL. La SPOL está en investigaciones para sacar una vacuna del COVID, que podría ser para el año 2022, que ya tengan lista, pero ¿cómo hablar de ¿En qué laboratorio si el Izquieta Pérez fue cerrado? ¿En qué época? Me parece que en el 2010, por ahí. Ya no lo digas, no lo digas. Sí, pero entonces al cerrar, en el Izquieta Pérez se hacía investigación con estas universidades y también con los médicos estos que han hecho doctorados en Europa, como el doctor Isurieta, como el doctor Ceballos, que era el director, el último que hubo de Izquieta Pérez. Ahí ya fabricaban vacunas y vacunas complejas. Pero ¿por qué se desarmó eso? El cuestionamiento está: ¿por qué se desarmó el Izquieta Pérez? Se podría, o sea, vamos a la inversa, ¿por qué no reabrimos y reorganizamos el Pero Izquieta yo Pérez? ahí te hago una pregunta como abogado del diablo. Sí. ¿Por qué las universidades permitieron eso? Porque yo creo que las más interesadas, no sé, puede ser que yo esté equivocado y corrígeme si lo estoy, pero las universidades son las más interesadas en que haga investigación, pues, porque aquí en el Ecuador muy poco, como tú dices, hay de investigación, pero quienes debieron oponerse son las universidades. Pero bueno, no nos vamos a meter al ámbito político ni nada de eso, pero ¿qué crees tú que tienen que hacer las universidades para que haya investigación en el Ecuador? Como hizo el padre Villalba en 1966, cuando le contrató a mis papás para el proyecto Hope de los Estados Unidos, es traer a los laboratorios internacionales con sus docentes. Bueno, a esos laboratorios también les interesaba porque ellos venden sus medicinas, es un interés económico. Pero fundar dentro de la universidad una carrera que sea tecnología médica, de laboratorio clínico, y eso luego se replique a todas las otras universidades, a la central, a la de Guayaquil, porque de esa forma el efecto que tenemos sobre la sociedad es la salud, tenemos mejor estándar de vida y el precio, o sea, de los laboratorios, los exámenes. Si tú te imaginas antes del año 66 cuánto costaba un examen de laboratorio, la gente se moría porque no había un examen de laboratorio. Los únicos que hacían era dentro de los hospitales y era muy limitado. Entonces tenías que mandar al exterior las muestras. Era un sufrimiento, la gente se moría sin exámenes. Y eso ampliémoslos a los otros exámenes que existe ahora, tecnología tan elevada como son los de radiología, los de todo lo que sea de exámenes de cáncer, de sangre, que ahora la ciencia está muy avanzada. Entonces eso, si una universidad, puede ser una o puede empezar a expandirse a las otras, adapta o crea esas carreras que sean adaptadas a este milenio que decimos de investigación, puede ser un factor de potenciación para que las otras universidades y se investigue, sino que aquí siempre ha sido el pretexto que no hay dinero, que el Estado no tiene para invertir, que la universidad no tiene. Es porque las universidades están muy mal administradas, hay mucha carga administrativa. En la Politécnica Nacional tienes 1.500 personas en nómina, en 4 edificios del tamaño de estas 2 cuadras estamos aquí. O sea, superpoblado. La UTE es superpoblada, la Central superpoblada. O sea, y la Católica debe estar también superpoblada. Entonces tienes ahí lleno y cargado de un sistema ineficiente en las universidades, sobre todo públicas, en donde es prácticamente, decimos, si le mandamos a un empleado se queda una familia sin comida, pero en cambio a ese empleado le cuesta mucho dinero al Estado. Entonces y eso está desde los años 60,
están esa gente con grupos familiares ahí metidos en la Universidad Central, están en la Politécnica Nacional. Como más o menos para ir concretando, Manuel, ¿cuál es más o menos la idea y el mensaje que tú quieres lanzar después de todo este análisis de la iglesia, de la parte política, de los jóvenes, de la educación? ¿Dónde va el país? ¿Dónde va el mundo? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Eres optimista? El Ecuador irá hacia donde vaya la educación. Entonces, si la educación va hacia el desarrollo humano y la potenciación de tus capacidades, hacia allá va el Ecuador. Porque, ¿cuál era el problema cuando nosotros en nuestras épocas, yo soy un poco mayor que tú? Mucho mayor. No, ya dijo un poco. El que tenga barba, William, no poco. significa que uno no tenga una experiencia de vida, ¿no? Es que uno cuando salía del colegio no sabía ni quién era. O sea, ¿y quién eres tú? ¿Para qué soy? O sea, serviré para esto. Es porque el colegio, en vez de orientarle, como que les orientaba. Porque les llenaba de 20 materias cada una inconexa con la otra. Entonces ahora creo que el factor se ha empeorado, porque el bachillerato que se llama unificado, que en España se llamaba el polivalente, es un bachillerato en el cual sabes todo y no sabes nada. Y el bachillerato fue diseñado por Francisco Franco, porque él quería unificar, que todos piensen igual, lo cual es falso. Y España se dio cuenta cuando ya murió Francisco Franco, que a lo único que les llevaba ese bachillerato unificado, es al atraso y al desempleo. Lo que estamos ahora aquí. O sea, por lo tanto, tú dices que tenemos que volver a las especialidades, Manuel. Más que especialidades, hacia los emprendimientos. Y estamos ahora con la herramienta tan fuerte que es el Internet. Los jóvenes tienen que utilizar el Internet para esos emprendimientos productivos. O sea, pero podemos participar los conocimientos. Yo respondo a la currícula. Tú mencionas de que se elimina y ya no estamos de acuerdo con el BGU, y que ahora, ¿cuál es la propuesta en vez del BGU? A eso me refiero. Y que obviamente podamos fortalecer la propuesta está bien. Es salvar al ser humano. Claro, eso es una pedagogía humanista centrada en la persona, donde que el centro sea Primero realmente el ser tienes humano. que salvar el agua. Tienes que salvar los alimentos, tienes que salvar la salud. Después vendrán eso, que si estudias las tecnologías, que si esto es otro. Entonces, el tema después de 50 años, porque el agua estará tan contaminada, va a ser solamente cómo rescatamos el agua. Yo cuando daba clases a los estudiantes de la Universidad Central en Ingeniería Ambiental, ellos me decían, ¿por qué el metro de Quito es prioridad? Yo les digo, el metro de Quito no es prioridad. El metro de Quito, ¿por qué? Porque el agua es la prioridad, no el metro de Quito. Porque qué tal si estamos todos enfermos y estamos dentro del metro de Quito. Porque si, eso les decía, caminamos 3 kilómetros aquí abajo al Machángara y el agua es prácticamente un río de muerte. ¿Quién ha remediado eso? O sea, esa agua nos está destruyendo y destruye todo lo que va abajo hacia el Guayabamba. Señor alcalde, por favor. Y ya se le dijo claramente. Mis alumnos fueron y hablaron con el alcalde Yunda, pero desoyen eso y siguen entrampados en el tema de que el metro tiene que seguir, Cosas políticas, Manuel, que yo creo que si bien es cierto, no es la prioridad máxima, pero creo que las ciudades tienen que crecer y tienen que irse modernizando. El agua. No con esto digo, Manuel. No estoy con Yacu, yo dije eso antes que Yacu. Yo te estaba escuchando como Yacu te iba a decir. Sabemos cuál es tu tendencia política, no te preocupes, no hace que falta que hables. El agua debe ser tendencia de todo ser humano. Entonces, porque el agua es vida, nuestro cuerpo, la mayor parte es agua. Lo que yo digo, Manuel, es que, y concuerdo contigo en que se tiene que hacer campañas de concientización. Y algo que tú has dicho es que la educación tiene que cambiar al ser humano. La educación tiene que ir cambiando al ser humano. Pero ¿cómo puede ir cambiando al ser humano si la educación de aquí, no digo que es la peor ni la mejor, pero creo que hay que cambiar los paradigmas? Yo no sé por qué se suprimió ese programa que había en la Politécnica, que se filmaba en video a los jóvenes científicos construyendo soluciones concretas o emprendimientos para la... Porque ya no hay plata, Manuel. Porque mira, inclusive algunos hayan sido alumnos míos, ellos me acuerdo que hicieron un mini proyecto para limpiar el agua del Machángara
pero basados en materiales artesanales que ellos construían. Entonces estaban los tubos esos de PVC y los filtros artesanales de carbono y las tuberías, porque son tecnólogos, ¿no? O sea, son tecnólogos toditos. Entonces no me acuerdo cómo se llamaba ese programa, Politécnicos, no sé si te acuerdas que hacían experimentos. Realmente no lo ¿Te acuerdas? Pero sí los vi. Había, no era de mi tiempo, lamentablemente, pero no es reciente, es hace menos de 100. No pregúntale a Ricardo si se acuerda. ¿Sí te acuerdas Pero, los programas de los científicos politécnicos jóvenes que hacían soluciones para los problemas concretos, como eran los... Es el sueño de Manuel, creo yo. Poli algo era, pero es eso, se aplica la ciencia para resolver un problema concreto, y la juventud pues tiene, a su vez van a tener ingresos porque pueden presentar ese proyecto y venderlo, y a la vez se realizan como personas, sirven a la comunidad, porque el efecto de crear un purificador de agua que sea barato, pero a nivel ya de municipio, estamos hablando de ahorro de cientos de millones de dólares. Muy bien, yo creo que el tiempo es bastante, siempre va en contra de nosotros, no queremos tampoco cansarles a la gente. Yo quisiera, Manuel, que tú, a través de tu pensamiento, de tu forma, de tu experiencia, mandes un mensaje a toda la gente que nos escucha, porque en este momento pueden estar conectados 1, 2, 3 personas, pero la repercusión que tiene esto, porque esto van viendo gente no solo del Ecuador, sino del mundo entero. Un mensaje del hermano Andrade. Eso, del hermano Manuel. Del hermano Manuel. Manda un mensaje en el que esté implícito lo que tú quisieras que sea el Ecuador y el mundo. Bueno, yo estoy en esta línea de este documento larguísimo que escribió el Papa sobre la naturaleza, que en realidad casi nadie ha leído, que es un documento de unas 15 hojas, en donde él dice salvemos al planeta. Habla de la encíclica, ¿no? Sí, ¿cómo se llama la encíclica? Laudato Si. Laudato Si. Entonces, yo quisiera que se hiciera inclusive un curso de eso, puede ser en línea, pero, aunque los cursos ecológicos Manuel, en las universidades... A mí no me gusta hablar demasiado porque todo puede quedar en teoría y en buenos amigos y una buena relación. ¿Qué te parece si te invitamos? Salvemos el planeta. Pero por eso, con un programa llamado esto y para poder capacitar a la gente. Vamos a ver si le apostamos a eso. El salvar el planeta, mira, primero hay que salvar al ser humano. ¿Tú qué eres? No hay que matar de hambre a los niños. Córtale, no, por favor. Ya. Por favor, Manuel, escúchame. Ya. El compromiso es el siguiente. Eso es café, formato de coloquio, café y añoranzas. Perdón, recuerdos. Entonces, la idea, señores, es que tú puedas, como eres ingeniero en sistemas, plantear una propuesta que podamos utilizar en nuestra plataforma educativa y con eso comenzar a formar. ¿Te parece? Ese es el compromiso. ¿Estás de acuerdo? Por lo menos para ver si podemos iniciar esto en abril, ya con un curso abierto, gratuito para la gente. Aquí en todas partes del mundo, sí. Si tú sales diciendo, salvemos al planeta, enseguida te dicen, cállate comunista, fanático. O sea, no le entienden el problema, o sea, creen que ese no es el negocio. Manuel, pero ahí retomando las palabras que te dice el Arturo. Si tú ves que todo el mundo dice eso, yo creo que lo ideal es que tú vayas pensando, ideándote de alguna manera para que la gente no te tome como un comunista o no te tome como un fanático, sino que te tome en realidad como una persona real, una persona que piensa, que vive la vida, que mejore el mundo. Vamos terminando nuestro programa. Comprométete, joven, en salvar el planeta, porque así te salvas a ti mismo. Ese es el eslogan, comprométete. Sí. En Contigo salvar mismo, el planeta y luego con los demás. Y con eso nos salvamos todos, porque en este entorno hermoso que Dios ha creado para el ser humano no tenemos que contaminarlo y destruirlo. Tenemos que salvar el agua, salvarnos a nosotros mismos, salvar a los niños, la seguridad alimentaria, o sea, que todo el mundo tenga alimentos sanos, que no haya el engaño en los alimentos, no haya contaminación. De esa forma venceríamos al COVID muy eso es fácilmente. Pensar perfecto, Manuelito. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Manuel Andrade, un directo amigo de la Corporación Millennials, directo amigo de Arturo y ahora directo amigo mío. Mucho gusto.
las puertas de la Corporación Millennial están abiertas para un montón de proyectos. No se olviden, amigos, estamos muy próximos a tener un proyecto educativo que creo que va a cambiar la vida de muchas personas. Arturo, tu palabra final. Queridos amigos, gracias por el espacio, por el tiempo, gracias por compartir, gracias por entregarnos tu tiempo, Manuel. Espero que te hayas sentido muy tranquilo, alegre, y que de alguna forma lo que es cierto y lo que no se puede tapar con un dedo salga realmente a la luz. Y después de esta entrevista, seguir creando compromisos que vinculen a la capacitación y la formación con las personas. Muchísimas gracias a ustedes y nos veríamos Señor Andrade, el próximo compórtese. miércoles. Señor Andrade. Coloquio, Café y Recuerdos. Buenas tardes. Señor Andrade. Una charla entre amigos, buenos recuerdos, tertulia y entrevistas, por supuesto. Siempre habrá el momento ideal para una buena charla. Coloquio, café y recuerdos. Nos tomamos un café mientras conversamos y la pasamos bien. Coloquio, café y recuerdos. Tienes una cita con nosotros.